forces have conducted targeted airstrikes. Bueno, muy buenas noches. De una noticia de última hora, la tercera ronda de negociaciones para un acuerdo bilateral del diálogo político y cooperación entre los europeos y los cubanos ha sido suspendida. Esa reunión se iba a llevar a cabo el próximo 8 y 9 de enero, como ustedes están leyendo en pantalla, pero se ha aplazado a petición de las autoridades cubanas. Sin duda que eso es una noticia importante porque al gobierno cubano era el primero que le interesaba grandemente ponerse de acuerdo con los europeos, pues para buscar préstamos y para tener un matrimonio comercial muchísimo más cercano. Desde el 96 hay un alejamiento entre los europeos y los cubanos y este era el momento de los cubanos poder convencer a los europeos que ese acercamiento se volviera a llevar a cabo. Empiezo con esta noticia porque tengo un programa de lujo donde tengo la posibilidad de presentar a dos muchachos cubanos de 26 y de 27 años con ideas ideológicas completamente diferentes, blogueros ambos, y bueno, le doy la bienvenida entonces a la señorita Yadira Escobar. Muchas gracias, Yadira, que ya estuvo en el programa, que ella es bloguera cubana residente en Miami. Ella tiene su blog que se llama yadiraescobar.com y también es miembro del grupo caimán.org. Vamos a decir que Yadira considera que el embargo no es una buena idea y sin duda que conoce y ha logrado estar cerca de la posición de aquellos que están en contra del embargo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también está entonces Yusnavi Pérez, que lo tuvimos el día de ayer, lo invitamos nuevamente hoy, bloguero cubano. El blog de Yusnavi, colaborador de Cubanet, vive en Cuba, mientras que Yadira vive en los Estados Unidos, vive en Miami. Así que gracias a ambos por estar con nosotros. Vamos entonces a empezar contigo, las damas primero. La pregunta es, en este debate que vamos a hacer en estos primeros minutos del programa, la pregunta es, ¿por qué tú crees que Cuba ha suspendido unas conversaciones que son tan importantes para su interés, el interés comercial del gobierno cubano? Cuéntame. Bueno, primeramente quiero agradecer que se sostuviera aquí el inicial tema, porque la última vez que vine aquí se iba a hablar de Cubanet, mi blog, terminamos hablando de algo totalmente diferente. Pero te estaba preguntando si uno... ¿no? Ahora viene el encuentro con Yusnavi, entonces... No, y digo más, voy a hacer la aclaración misma que hice fuera de cámara, es que yo no voy a debatir ni contigo ni con él, yo le voy a dar la posibilidad a ustedes, que son la generación del futuro, a que hablen sobre los temas cubanos. Tú viviendo adentro, ella viviendo afuera, ella más cercana al gobierno de lo que eres tú. Dime entonces por qué Cuba... al gobierno no es bueno, a las porque yo vine aquí como refugiada política. O sea, perfecto. De hecho, yo nunca he quitado en mi blog las críticas que tengo al gobierno de Cuba. Eso no lo sabía. No, pero espérate, vamos contigo. Bueno, yo pienso que Cuba suspendió eso porque muchas veces Cuba, aunque las reformas económicas de ahora, como lo dice, son reformas económicas, Cuba más adelante, lo más probable es que después del cuentapropismo haga sus reformas políticas, porque Cuba acá está en como un proceso de normalización. Cada vez Cuba se parece más a los países del ALBA y puede ser que ellos simplemente no se hayan sentido cómodos, porque, por ejemplo, cuando Alan Gross, muchas veces Cuba piensa que ya está en el camino correcto para la normalización de las relaciones. Cuba continuamente quiere arreglarse con Estados Unidos, pues después por la espalda le hacen otras cosas, y como Cuba es un país muy pequeño, debilitado por las sanciones económicas, es más que lógico que siempre esté cuidándose. Ok, y entonces en particular, esos son con los Estados Unidos, Alan Gross, pero ¿por qué en particular con los europeos? ¿Por qué cancelar esta ronda? Si los europeos se quieren poner de acuerdo con el gobierno cubano. Sí, pero hay que recordar que muchas veces que sea Europa no hay que decir que ellos son el bastión del ejemplo de todo, porque de hecho el capitalismo no significa democracia, el modelo europeo tampoco es algo de un ejemplo de seguir. Simplemente hay que recordar que Cuba es un Estado soberano reconocido por las Naciones Unidas y lo más probable es que ellos busquen siempre la mejor manera de sacar adelante el país económicamente hablando. ¿Por qué tú crees que entonces los cubanos cancelan el 8 y el 9? Bueno, primeramente gracias por tenerme aquí nuevamente. No, gracias a ustedes. Creo que es todas las noches me gustaría tener algo así. Sí, creo que es un debate un poco desigual porque yo viviendo en Cuba no tenía información de quién era ella, ya que en Cuba no se puede acceder a internet tú estás en Instagram. y a la información tan fácilmente. Pero bueno, gracias por tenerme aquí. Yo pienso primeramente... Tú sabes perfectamente quién es ella. Ella ha dicho de ti ciertas... sí, claro, ha emitido opiniones sobre tu blog. Pero bueno, vamos a no hablar de ella, sino de sus posiciones y de sus ideas. Dime. Sí.
Pienso que Cuba con la Unión Europea estaban ya en esas negociaciones, digamos, en términos de derechos humanos, en materias de libertades y de concesiones que debe hacer el régimen de la isla para poder negociar directamente con la Unión Europea. Y en esta materia ellos no han querido dar un paso adelante y por eso lo han cancelado, es mi opinión. Ok, y entonces no se puede leer algo, no se puede interpretar algo por abajo el hecho que los europeos, los cubanos piensen que los europeos le están pidiendo demasiadas reformas, no en lo económico, sino en los derechos humanos. No se puede interpretar sí, bueno, la Unión Europea le está pidiendo que ratifiquen los pactos de la ONU en temas de libertad de expresión, de libertad de prensa, de derechos humanos en general, que ellos firmaron pero no han ratificado. Okay. Y esa es la presión real que me imagino. Bien, vamos entonces ahora a otro evento que ocurrió el sábado pasado, donde un encuentro, no sé si usted lo sabe, en la sección de intereses de Cuba en los Estados Unidos, que está dentro de la Embajada Suiza. Ahí hubo un encuentro donde tú enviaste un video tuyo, también estaban otros miembros de la comunidad de Miami, y en ese encuentro se firmó un documento pidiendo estos puntos. Vamos a ver si lo podemos poner en el aire o en pantalla. El fin del embargo es el primero, que los 3 espías los espías cubanos se liberen, que haya medidas migratorias que se reconozcan y que se aplaudan por parte del exilio, que los médicos cubanos en contra del ébola también hay que celebrarlo y que se condene toda esa ayuda de USAID que se le da dentro de Cuba. Vamos entonces a empezar por el primero. Exigir, vamos a dejarlo en pantalla, señor director, exigir el fin del embargo. Explícame, ¿por qué exigir el fin del embargo? Bueno, porque una de las razones por la cual en Cuba se vive en pobreza que a veces a usted le gusta documentar, que espero que nunca le tiene una foto de mi abuela, que le gusta vestir sencilla ni nada de eso, porque toda mi familia está en Cuba. La razón por la cual hay que quitar a Cuba del embargo y primeramente, por supuesto, eliminándola de la lista, que eso sí Obama puede hacer sin el Congreso. De la lista de los países terroristas. Pero vamos primero a hablar, de los 6 puntos, y ese es el segundo. El embargo ha causado muchos graves daños económicos a Cuba. Estamos hablando de billones, y con ese dinero se hubiera podido hacer, por ejemplo, un metro para resolver el problema serio que tienen los habaneros con el transporte. Se pueden mejorar las carreteras, se pueden mejorar las escuelas, se pueden hacer tantas cosas con ese dinero, que es increíble como Estados Unidos sigue violando la ley internacional. Tú no puedes prohibir a los americanos que no vayan a Cuba, tú no puedes sancionar a un país y después no regresar para vigilar los daños. Y continuamente, cada vez que Estados Unidos está en la ONU y se saca votación el embargo, solamente Israel apoya eso. Los Estados Unidos no le hacen caso a lo que la comunidad internacional está diciendo. Exactamente. ¿Por qué exigir el fin del embargo o no? ¿O mantenerlo? ¿Qué piensas tú? Bueno, yo como cubano en la isla veo que el embargo no representa un problema para mi vida en Cuba. Un ejemplo, y no es que esté a favor o en contra del embargo, simplemente yo siempre digo esto, yo soy un cubano y yo no puedo comprar un televisor en Cuba. ¿Por qué razón? Porque en teoría el gobierno cubano no lo puede comprar a Estados Unidos. Pero sin embargo, ese mismo gobierno no deja que yo como cubano monte una fábrica en Cuba, fabrique ese televisor, cree empleo, aporte a la economía, pero sí quieren comprárselo a Estados Unidos y no quieren comprármelo a mí, que puedo fabricar los televisores en Cuba. Entonces, ¿por qué él no puede montar una fábrica? Y el hijo del Che puede montar un restaurante. Bueno, personalmente a mí tampoco me simpatiza mucho la figura del Che. Bueno, pero mira, que yo sepa, tú tienes un blog, tú tienes un teléfono satelital, yo creo que sea el mejor ejemplo de hablar de las dificultades que pasa el cubano de pie enfrentándose al embargo. Estamos hablando del cubano de pie, no de persona. Si quiere, si quiere montar un negocio, quiere usar la herramienta tan moderna que es el PayPal, no puede por las sanciones. O sea, es una cosa de la Guerra Fría. El embargo hay que quitarlo porque va a ayudar a Estados Unidos. Eso va a generar dinero en el sur de la Florida, va a generar empleos y al final nos ayuda a todos. Bueno, no ha respondido la pregunta. ¿Por qué yo no puedo montar una empresa en Cuba y fabricar televisores? ¿Tienes el dinero para hacerlo? Sí. ¿Cómo tú te hiciste ese dinero? Pues, no importa, vamos a suponer que... no importa. Dice que la mayoría de los cubanos están a dinero. Pero bueno, no importa. ¿Por qué poner el dinero? A ver, ¿cómo el hijo del ministro del Interior tiene un restaurante espectacular en La Habana con radio satelital
¿Cómo él tiene dinero? Yo... Un caso específico, no estamos desviando del tema central, el embargo. ¿Está a favor o en contra del embargo? Dime tú. Ese no es el tema en este momento, es por Eso qué, lo digo, por qué Mira, yo... yo quería saber tu opinión. Queremos saber la opinión. ¿Estamos a favor o en contra? ¿Hay que eliminar el embargo o hay que dejarlo? ¿O hay que negociarlo de a poquito? Esa es una excelente pregunta y yo diría que hay que actualizar las políticas de Estados Unidos hacia Cuba. ¿Por qué razón? Y pongo un ejemplo. Actualizar las políticas de Estados Unidos hacia Cuba. Entonces, déjame ahí para no atropellar tu respuesta y vamos entonces a seguir en el próximo segmento, pero antes de eso lo quiero dejar con la señorita Cristina Escobar, que ella es una conductora de la Mesa Redonda en Cuba y vino a ese encuentro el que le acabo de decir que ocurrió el sábado, donde un video de Yadira fue presentado y donde estos 6 puntos se le pidieron a los Estados Unidos. Escuchemos a Cristina y enseguida regresamos con más información, con más debate entre ellos dos. Para cambiar los estereotipos que hay sobre Cuba, las mentiras que persisten sobre Cuba, la manipulación mediática que no vamos a hacer que cambie o que deje de existir. Lo que debemos es darle mucha información a las personas, sobre todo los emigrados, que tanto pueden hacer por promover un cambio de política de Estados Unidos hacia Cuba. Y las nuevas tecnologías son la principal herramienta para eso, que Cuba es un país en el que no se puede vivir. Esa es la primera mentira que tenemos que desmontar. Ok, ahí estamos. Entonces nuevamente vamos a poner en pantalla las fotografías de este paladar que se llama Estar Bien en Cuba, que es propiedad de José Raúl Colomé, una bellísima casa de 2 plantas que ha sido utilizada para convertirla en un restaurante, paladar, en un centro nocturno. He oído que es verdaderamente muy bonita, impresionante, visitado por la élite habanera, ubicado entre 29, entre B y C, número 205. Y entonces este es un restaurante que fue convertido, esta casa colonial, en un restaurante. Y entonces la gran pregunta es, el simple hecho de que el señor José Raúl Colomé Ibarra, que es el hijo del general de Cuerpo de Ejército Furri, Abelardo Colomé Ibarra, una de las gente más cercana a los Castro, ¿no le parece un poco sospechoso el hecho de que este señor tiene el capital para no solamente obtener la propiedad, sino remozarla y ahora pues sacar dólares? Y el resto de la población cubana no necesariamente tiene la misma oportunidad. ¿Eso no es una injusticia? Yo creo que si... Yo no conozco de nuevo los detalles privados de la fortuna. Pero vamos a suponer, pero hipotéticamente pensando que sea fuera el dinero mal habido, que fueron totalmente robo. No, yo no sé si es mal habido. Yo te digo que es el papá al hijo. Vamos a pensar que en esa hipótesis es dinero mal habido. Por ese incidente no hay por qué desmantelar el Estado cubano. Yo quería aprovechar para hablar sobre un problema serio que yo tuve anoche. No, un problema serio que tuve anoche. Pero es que estos no es 4 señores del FBI se aparecieron en mi casa. Esa no es la agenda, esa no es la agenda. Se aparecieron en mi casa. casa. Lo podemos hablar después. Vamos a hacer... Estas 4 personas del FBI. Eso está muy bien. ¿Sabes para qué? Para cuestionar mi uso en Internet, mi IP address. Sí. O sea, hay respeto Yadira, por los derechos humanos entonces, aquí, pero no por eso. Yadira, yo escúchame. No por mi incidente. Yadira, silencio. ¿Okay? Tú puedes ir ahora a las autoridades, denunciar al FBI y sin duda que va a haber un curso de acción judicial que se va a encargar de esa situación. Esperemos que eso mismo ocurra en Cuba. No, ahora le va la oportunidad de él. Ahora, dime... Bueno, ya tuviste tu tiempo. Vamos de vuelta. El hecho es, en Rusia pasa algo muy parecido, que los hijos de los jerarcas son los que tienen el capital para poder hacer los negocios que después el capitalismo premia. Los oligarcas. La pregunta es, bueno, yo tuve la posibilidad de estar en este sitio hace poco, me invitaron y fue la primera vez que probé el café Nespresso. Buenísimo, y lo tienen ahí y decía, bueno, no hay embargo, ¿cómo llega el café Nespresso a este paladar? Creo que el servicio que tienen ahí es muy bueno, pero ahí viene la pregunta. O sea, el cubano de a pie con $20 no puede montar un negocio así. Entonces, yo siempre... Vamos a suponer, pero vamos a ir más allá, el cubano de a pie con $20, vamos a suponer que tiene un primo que le manda 200,000. Claro. Porque eso es lo que quiere el primo hacer. La pregunta es si ese cubano de a pie puede obtener esa casa colonial, puede comprar la propiedad para entonces después convertirla en lo que quiera. ¿Puede o no? Las casas en La Habana están bastante caras. O sea, esa casa que esta persona tiene cuesta mucho más de $200,000 en La Habana. Y se requiere una inversión bastante fuerte para esto. ¿Y cuál es entonces el sentimiento de gente como tú, que no necesariamente está cerca del gobierno, sobre tu futuro? Mi sentimiento es que ojalá
todos podamos tener este tipo de negocios y quizás empresas de televisores para poder fabricar televisores en Cuba y todas las cosas. Ok, entonces déjame solamente para darte la oportunidad que tú hagas comentarios sobre el blog de Yusnavi. Vamos a poner una de ellas. El blog de Yusnavi tiene diferentes fotos que él mismo toma y que entonces abajo le pone comentarios a pie de página. Vamos a ver esta que dice: Cuba, un país donde la espera se hizo eterna, el conformismo se volvió soldado y la rabia murió presa. Vamos a ver, esa es una. Vamos a la próxima, donde dice: no hubo una guerra ni un terremoto, hubo una revolución por 56 años, y ahí están en pantalla la fotografía. Y la última es el paraíso sanitario. Cuba, el paraíso sanitario. Entonces, dime, estos pies de páginas, ¿cómo se te ocurren y cómo es que lo piensas y cómo es que se forma esta idea y lo presentas en el internet? Se me ocurre mientras voy por la calle caminando, que veo a estas personas, converso con ellos y me cuentan su historia y me viene solamente, y así tal cual. ¿Piensas tú que has acertado estos pies de página? ¿Qué piensas tú de ese blog? Bueno, yo creo que yo le felicito a Yusnavi, que él tiene esa inspiración, que es una persona obviamente creativa y le gusta la fotografía, a mí también me encanta, pero yo te diría mi consejo, y te estoy siendo 100% sincera: en vez de solamente enfocarte en las partes feas de Cuba, enfócate también en las partes bonitas, porque vas a proyectar, usa tu popularidad para enseñarle al mundo que las cosas más tristes de nuestra sociedad no es solamente lo único representativo de Cuba. Dime, por ejemplo, dime tres ejemplos. Hay que usar esa responsabilidad. Dime tres ejemplos. Usa ese poder con responsabilidad para ayudar, elevar la dignidad del pero cubano. Pero vamos a lo concreto. Porque a mí me dolería si yo veo a mi abuela y que tú le tiraste una foto porque ese día tenías la chancleta sucia. Pero vamos a lo ¿Entiendes? concreto, vamos a lo concreto. ¿Y Dime no te tres duele que tu ejemplos. abuela no Espérate. tenga comida, Tres por ejemplo, ejemplos. en Cuba? ¿Eso no te duele? No, yo te estoy diciendo duelen mis fotos? que tienes que ser más respetuoso, porque si tú ganas dinero por el sufrimiento de esa gente pobre, de esas personas Pero tú indigentes, estás diciendo que yo gano es que dinero. ¿cómo te da vergüenza tirarle fotos a personas que son mendigas? ¿No piensas que a esa persona tú le añades un dolor más a su sufrimiento? No, porque ellos no lo ven, no tienen internet. Porque tú estás, peor aún, tú haces cosas a la espalda de la gente. No, yo converso con ellos, les pido la información y la publico, así tal cual. Está ok que critiques. Sí. Si te gusta eso, te gusta. Pero Claro. también, recuerda, pero mira, existen otros lados de para Cuba. ver las cosas bonitas de Cuba que muestra el régimen de Castro, hemos tenido esta No tienes que ir propaganda muy lejos. 56 años. No tienes que ir Entonces muy ya lejos. es hora de que alguien muestre la realidad de Cuba. Y si no soy yo, será cualquiera. Es que está Tal cual. desequilibrado ese Sí. juicio, está totalmente No, desequilibrado. no está nada Yo desequilibrado. conozco el lado oscuro de Cuba, ¿ok? Tuve el FBI en mi casa anoche, Sí, pero y esa no tuve es la Cuba, seguridad ese no es del el lado- Estado, y tuve la ese seguridad no del es el Estado lado en mi oscuro de casa, Cuba. en una casa pobre. Yo sé que lo que es el Muchas lado gracias a oscuro, ambos, ¿ok? muchas gracias. Bueno, espero que se Equilíbralo. ocurra la próxima, que vuelva a ocurrir este evento. Gracias a ti por regresar al programa y a ti por estar Yo le nuevamente pido con a Cuba, nosotros. que vaya a Cuba. Claro, y Yo que soy se nacida en Cuba, yo conozco lo que hay en Cuba, ¿ok? Muy bien. Gracias a ambos.